Mi nombre es Ricardo de Sosa y les hablo desde España, concretamente desde Santander. Como no puede ser de otro modo, agradezco la invitación para participar en este congreso y a todas las autoridades que lo organizan, y también a Daniel Martínez Zampa. Yo soy mediador privado, aunque sobre todo me dedico a la formación en la gestión y solución de conflictos, entre ellas a la mediación realizada por policías. Aún a estas alturas, en España no crean ustedes que es muy conocida la mediación. Y podríamos hablar de los factores que motivan esto, pero la verdad es que este no es el objetivo de la presentación. Y claro está, en esta misma línea, aún es menos conocida la mediación que realizan los agentes de policía. Aunque, en este caso, sí que es verdad que podrá ser por motivos que están íntimamente relacionados con sus propias estructuras policiales. Y también, creo que también importante, con la visión que la ciudadanía tiene de la propia policía. De ahí que el título de esta presentación sea Mediación policial hacia la ciudadanía. Cuando en formaciones, charlas y congresos hablas con personas que no están excesivamente familiarizadas con la mediación y mencionan la labor que en este sentido se hace de algunas policías en España, especialmente desde las policías locales, ¿qué creen ustedes que automáticamente piensan? Pues piensan en el policía uniformado realizando actividades desde luego muy alejadas de la gestión adecuada de los conflictos. Y esta es una imagen que debería cambiarse, porque en realidad es otra. Los agentes en su quehacer diario intentan que la convivencia sea lo más cordial posible, aunque por otro lado, en los medios de comunicación mayoritariamente suelen salir noticias de operaciones policiales, contrabanda organizadas o intervenciones policiales algo dudosas. Y rara vez aparece el trabajo diario en pro de la ciudadanía, porque he de decir que en contra de lo que se piensa, el arma más utilizada y más poderosa que tienen los agentes de policía no es otra que la palabra y por tanto el diálogo. Es de reconocer que seguramente los cambios en las instituciones policiales llevan su tiempo y que además ¿de qué van a depender? Pues van a depender de la jerarquización en mayor o menor medida de sus estructuras. De cualquier modo, eso no ha impedido que debido al impulso de algunos agentes se haya producido un cambio en la forma de actuación. Y también es verdad que la mayor parte de esos casos han sido propiciados por el gran esfuerzo personal de los propios policías. Pero finalmente se ha conseguido el apoyo de las estructuras policiales y también, y muy importante, llegar a una visión alejada de lo que es la policía reactiva para convertirse en una policía proactiva, asertiva y empática. Si queremos tener relación en la comunidad, al igual que cuando confeccionamos una manta para arroparnos, podemos hacerlo en un único ámbito, es decir, con una lana y de un solo color, o por el contrario, extender a relacionarse con todos los grupos, asociaciones, colectivos que componen nuestra comunidad. En este caso, ¿qué hacemos? Para hacer la manta utilizamos lanas de diferentes colores. ¿Y cuál va a ser el resultado en este último caso? Pues que va a aparecer una manta que nos aportará más calidez, más tranquilidad y, como no, más gratitud en general. ¿Por qué? Porque la hemos hecho con nuestro esfuerzo. Tampoco puedo dejar de mencionar otro punto que creo interesante, como es la prevención. Porque estoy casi convencido que numerosos de los servicios que prestan los policías es con esa función, que por otro lado y de modo inmediato no es apreciable. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil conocer todo aquello que ha prevenido la presencia policial. Y aunque podría compararse las estadísticas de un periodo con otro, hay numerosos factores que intervienen. Por lo que desde una visión cualitativa debería concretarse unos objetivos o metas en lo que respecta a la gestión del conflicto, incluso antes de surgir. ¿Y cómo es posible? Pues a través de una policía más cercana y a la vez más involucrada en la comunidad. Claro,
planteado así podría parecer sencillo, si bien hay que tener en cuenta que hay circunstancias de las que depende esta posibilidad, como son, por ejemplo, los recursos humanos. Los agentes cada vez tienen más funciones y en ocasiones deben concentrar sus esfuerzos en un determinado objetivo. Por otro lado, también depende de qué, de algo también muy importante, los recursos materiales y económicos para poder acometer esos proyectos. Por ejemplo, la creación de los servicios de mediación policial. De cualquier modo, debo incidir en este punto. Y además pienso que es una de las facetas que debería ampliarse, prevenir los conflictos que pudieran haber sido detectados en su fase previa, con la consiguiente gestión. Por ejemplo, si dos vecinos que viven en un edificio de 10 plantas tienen problemas y uno denuncia al otro o se denuncia mutuamente y esa denuncia prospera, puede que alguno de ellos sea sancionado. Y lejos de pensar que esto ha podido solucionar el problema, pues lo que puede ocurrir es que ese conflicto entre esos dos vecinos se agrave. Y a la vez, ¿qué provoca? Pues puede provocar la división en la propia comunidad entre partidarios de un vecino o de otro, y finalmente en esa comunidad no va a existir la convivencia, esa que es la adecuada para mantener unas relaciones cordiales entre todos los vecinos. Esto desde luego podría extenderse, si fuese más grave, a nivel barrio. Y de aquí que la asignatura pendiente es aumentar el esfuerzo en la prevención. Y los que conocemos además y llevamos tiempo cercanos al ámbito policial sabemos que una intervención a tiempo puede suponer que el desenlace sea más adecuado para las personas. Y por otro lado, el no gestionar un conflicto puede suponer que se agrave y finalmente termine en responsabilidades incluso penales. Y seguramente algunos de ustedes estarán pensando en el caso que les ha podido ocurrir o que les han contado. Por resumir de alguna forma y de modo general, la gestión de los conflictos en el ámbito policial podría ser en dos líneas. Una de ellas serían las intervenciones puramente policiales, las cuales evidentemente no las vamos a tratar aquí. Y por otra, las que podrían denominarse intervenciones extrapoliciales. Y dentro de estas intervenciones últimas cabría la mediación, tanto de manera informal, ¿cuál es? Pues es decir, aquella que los agentes en su servicio diario y a pie de calle pueden gestionar, como la que hacen a través de unidades policiales donde agentes formados en mediación practican esta, es decir, la mediación formal. Haciendo aquí una pausa, me atrevo a repetir las palabras de un gran conocido en España como es José Redorta, el cual ha escrito numerosos artículos sobre mediación policial y dice que esta es difícil, es compleja, pero necesaria. Y yo pienso que así es. Es importante conseguir que los agentes de policía puedan aplicar la mediación en alguna de sus intervenciones y que además se incluyan en sus protocolos de actuación. Y en este aspecto es evidente la importancia que tiene la formación de los agentes de policía. Y crean, no únicamente por la utilización o no de determinadas técnicas o herramientas, sino también en el conocimiento que tengan de la mediación en general y los beneficios que puede producir. De esta forma, la información puede ser facilitada a cualquier ciudadano que lo precise. Y si, por ejemplo, nos centramos en España, en el ámbito penal, y concretamente en la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito del 2015, uno de sus artículos hace referencia a los servicios de justicia restaurativa y dentro de esta justicia restaurativa hay un apartado en el que habla de mediación y el derecho de la víctima a beneficiarse de su aplicación. Y partiendo de que las víctimas tienen esos derechos, es de obligado cumplimiento informarles de ello, pues evidentemente ni que decir tiene que es necesario conocer y saber qué es la mediación y cuándo puede hacer uso de ella, y de ese modo aquellas víctimas que quieran utilizarlo puedan hacerlo. Por tanto, resumiendo este último apartado, podría decir que una buena teoría nos dirige hacia una buena práctica y creo, o al menos estimo, que esta debe ser
la piedra angular cuando se realizan las diferentes formaciones. Y podría concretarse además, ya hablando del ámbito policial, que los cambios eficaces son los que se hacen desde arriba, cuando se implican los responsables o mandos policiales, porque quizás de este modo el trabajo que realizan cotidianamente los policías lo harán con una cobertura lo suficientemente amplia para encontrarse seguros para actuar en determinados conflictos, en los que ellos piensen que sí es prudente utilizar técnicas pues muy próximas a la mediación. Desde mi formación en trabajo social y desde una visión amplia, podría decirse que la relación entre los agentes de policía y ciudadanos no debería quedarse en una primera intervención o actuación estrictamente policial con la que se solucione la incidencia, sino llegar a una segunda fase, al ámbito social, desde donde realmente se puede gestionar el conflicto y en su caso solucionarlo, o al menos reducir los resultados negativos. Es decir, llegar a la interrelación de los dos ámbitos de tal forma que el gran beneficiado de esa labor, que es realizada por los policías en toda España, sea la sociedad al completo y por otra, la propia policía modificando la visión que de ellos tienen los ciudadanos. Y quizás esta faceta aún no sea excesivamente conocida. Por ello, desde diferentes instituciones se vienen realizando congresos nacionales e internacionales de mediación policial. Incluso en España se ha creado la Asociación Internacional de Agentes Mediadores y Mediadoras y de Proximidad, Mediapoli, a la que tengo el placer de pertenecer. Pero creo que queda mucho camino y abundantes obstáculos que sortear. Aún no se perciben de verdad los grandes beneficios que tiene la mediación, sobre todo cuando ésta puede ser difundida diariamente por las propias actuaciones que tienen los policías. Porque no debemos olvidar que los agentes están en constante y diario contacto con los diferentes tipos de conflicto. Y aunque sí es verdad, y hay que reconocerlo, que alguno de ellos no puede ser gestionado por otras herramientas diferentes a las que son de la propia y pura intervención policial, también es cierto que en bastantes ocasiones sí pueden utilizar técnicas como las que habitualmente usamos los mediadores en el proceso de mediación. Y además, los propios policías se dan cuenta que, en algunos casos, el modo de intervenir ante esos conflictos de un modo muy adecuado puede influir, como hemos mencionado antes, en el desarrollo posterior y por tanto en la convivencia, que es, creo, el fin último. Y para terminar, lo querría hacer con una frase que ya he mencionado en alguna ocasión. Hay que trabajar para la comunidad, pero con la comunidad. Muchas gracias por su atención y un saludo desde España.